Mi Dios y mi Rey es santo. Mi Dios y mi Rey es santo. Mi Dios. Buenos días, José, ¿cómo estás? Buenos días, Oscar. Bien, bien, estamos bien, gracias a Dios. Que Dios Bueno, te para los que bendiga mucho. no te conocen, José es pastor, bueno, él es original de Madrid, ¿no? Eres originario de Madrid, Así es. pero desde hace muy poquito, recientemente, estás pastoreando en la ciudad de Bilbao. Bueno, sí, Oscar, para aquellos que no me conocen, me llaman José del Centro, es mi, de alguna manera, nombre Nombre artístico, artístico. pero bueno, sí, yo soy uno de los obreros, ministerios de la Iglesia del Centro de Madrid, ubicada en el centro de Madrid. Y bueno, llevo algunos años como ministerio itinerante de la palabra del Señor y pastoreando cuando el Señor me ha permitido alguna iglesia dentro de Madrid. Y sí es verdad, bueno, pues que este año, comenzando este año, el Señor nos embarcó en la aventura de salir de la ciudad a pastorear en la zona de Bilbao, la iglesia de Ocharcoaga, y soy actual pastor de la iglesia de Ocharcoaga. Y bueno, pues gracias al Señor nos estamos sirviendo, aunque se ha cruzado por medio este tema, pero seguimos sirviendo al Señor. Muy bien. Oye, tú conoces, llevas años y años de tu vida en las iglesias de Filadelfia, has tenido un ministerio itinerante y has predicado en muchísimas iglesias de Filadelfia y eres pastor de una iglesia de Filadelfia. Me comentabas antes, charlando tú y yo, antes de entrevistarnos, que sois una denominación con mucho activismo, es decir, que más que otras denominaciones, más que otro tipo de iglesias, vosotros tenéis 5 o 6 cultos a la semana. Déjame que te pregunte cómo está resultando esta situación de estado de alarma para las iglesias de Filadelfia en particular. ¿Cómo lo estáis viviendo? Bueno, Oscar, pues la verdad que, como a todos, yo creo que esto que nos ha sobrevenido, de alguna manera nos ha pillado por sorpresa, nos ha pillado sin, de alguna manera, eh, soluciones prefabricadas. Sí es verdad que alguna que otra iglesia ya teníamos alguna plataforma digital, que es más o menos con lo que estamos intentando lidiar con esta pandemia y poder conectarnos mediante estos medios. Pero sí es verdad que esto ha producido un shock en muchos pastores, en muchos ministros y en muchas iglesias, por supuesto, que están acostumbradas, aunque suena mal, a vivir del culto. Creo que esto de alguna manera nos ha predispuesto para poder alcanzar ciertas cosas que se habían perdido y que el activismo estaba escondiendo precisamente. Nuestras iglesias en Filadelfia tienen una media de 5 y 6 cultos semanales, aparte actividades, oraciones, ensayos, y seguramente el día que libramos organizamos algo para poder volver a estar juntos y volver a hacer alguna otra cosa. Y esto de alguna manera, bueno, pues tiene su parte buena porque mantiene a la iglesia junta, que no unida, es diferente, es diferente. Y creo que esto también nos ha hecho de alguna manera descubrir que no es suficiente funcionar como organización, como sistema organizado, sino que era necesario funcionar como organismo. Esto ha descubierto de alguna manera también la falta de unión dentro de estar juntos, la falta de unión, la falta de comunión, la falta de empatía muchas veces de los unos hacia los otros. Esto ha descubierto, pues, que entre otras cosas, tal vez estamos sumidos en un culto al culto. Y claro, uno realmente se da cuenta de eso cuando la muleta de la estructura desaparece y el arca deja de ir en el carro para volver a casa. Ese es el momento en el que uno realmente deja de ser adorador de la adoración y comienza a adorar a Dios. Esto ha descubierto muchas cosas en nosotros, liberarnos de alguna manera también
de la dependencia del cuerpo ministerial. Por lo menos en Filadelfia sí es verdad que hay cierta dependencia en algunos miembros, sobre todo inmaduros, y algunos pues que llevan años, que no quiero decir con eso que los años conlleven madurez, lleva una dependencia del clero, una dependencia del cuerpo ministerial, pero creo que esto también nos está concienciando acerca de la responsabilidad que tenemos como creyentes y miembros del cuerpo de Cristo, y hemos aprendido algunas lecciones acerca de todo esto. Hemos llevado, en vez de las casas a las iglesias, hemos llevado la iglesia a las casas. Hemos aprendido mucho. ¿Cómo estamos conllevando esto? Si me permites, Óscar, y no quiero alargarme tampoco No, no. mucho en Yo en estoy las tomando respuestas. notas de lo que dices. Si me permites, creo que también el ser humano tenemos una capacidad de adaptación impresionante. Tenemos una capacidad de adaptación impresionante. Y creo que esto también, aunque ya llevamos, la verdad, yo creo que más o menos un mes y medio, 50 días más o menos de confinamiento, esto de alguna manera también ha hecho que pastores que estábamos, y me meto yo, ¿vale? No quiero meter a nadie, que estábamos de alguna manera confiados en fórmulas y metodologías, Dios nos diga ahora, Moisés, no vas a seguir golpeando con tu vara, ahora quiero que hables a la roca. No sé si me entiende, Moisés, nuestro Moisés estaba acostumbrado a usar la vara para las 10 plagas, para dividir el mar, para que saliera agua de la roca, en fin, para convertir el río en sangre. Pero llega un momento en el que Dios nos dice, no voy a permitir que sigas confiado en ciertas metodologías porque, aunque suena un poco raro, pero bueno, yo no unjo métodos, unjo personas. No unjo métodos, unjo personas. Entonces, creo que el Señor, entre otras cosas, nos ha permitido ver que más allá de nuestra estructura organizada hay vida. Hay vida en otras metodologías, en otras formas, y creo que es una preparación para lo que creo que vamos a vivir en esta transición como iglesia en el futuro. Posiblemente Me gustaría tengamos preguntarte por que... eso. Me gustaría preguntarte por eso, porque para mí es muy valioso todo lo que estás compartiendo, porque normalmente nos atrevemos a compartir pensamientos profundos cuando los tenemos muy masticados. Pero ahora todos los estamos elaborando. Estamos en medio de la situación. Entonces me parece valiente y valioso que digas, pues estamos aprendiendo esto, estamos aprendiendo otro. Pero ¿cómo te imaginas la iglesia de Filadelfia en el futuro de aquí a unos meses, cuando vayamos pudiendo, qué crees que vais a aprender? O no, hablar de la iglesia de Filadelfia en general es una tontería, como hablar de la iglesia evangélica en general. Tu iglesia, lo que tú conoces, tu entorno, ¿qué crees que va a cambiar? ¿Qué crees que será diferente? ¿Qué expectativas tienes? Bueno, la verdad que una de las cosas que afrontamos ahora, yo creo que es precisamente la incertidumbre. Esto, de alguna manera, ha hecho entrar en escena las dudas, los miedos, preguntas muchas veces sin respuesta, y esto nos inquieta y nos turba mucho, pues a personas que estamos ahí al frente intentando liderar a otros. Pero también creo que una persona que no está ubicada es peligroso de que guíe a otros, porque alguna persona, pues sí es verdad que no se ha hecho las preguntas pertinentes, y eso es importante. Tenemos que entender de que Dios no va a responder aquellas preguntas que están de alguna manera tapando los interrogantes que Dios nos quiere hacer, porque sería de alguna manera colaborar con aquello que Dios no quiere respondernos. Uh-huh. Entonces, no se trata de decir, ¿esto lo ha traído Dios o no lo ha traído? Yo personalmente creo que no, ¿vale? Mi opinión personal,
pero yo no puedo ser contundente en cuanto a eso. No se trata de decir, estamos en principio de dolores o estamos en la antesala de la gran tribulación o no se trata ni siquiera de decir, vamos a recuperar nuestros cultos, vamos a volver a cantar por los micros, vamos a volver a tener nuestros festivales evangélicos. Se trata de extraer una lección de todo esto, de una enseñanza que nos ubique en dónde estamos, de dónde venimos, para saber hacia dónde vamos. Es decir, no puedo saber hacia dónde voy si yo no sé dónde estoy ni de dónde vengo. Y creo que es importante, creo que estamos en un tiempo en el que debemos ubicarnos en la climatología espiritual, porque está habiendo cambios climatológicos espirituales. Y creo que esto solo se puede hacer a través de una lectura espiritual nacida de discernir claramente la voz de Dios. ¿Cómo vamos a discernir la voz de Dios? Silenciando nuestras voces, intentando acallar los datos, las estadísticas, los consejos, incluso nuestros diálogos internos, para que Dios hable, porque Dios es el único que nos puede dar estrategias que puedan, de alguna manera, encauzar lo que se viene. Esto nos ha venido de sorpresa, pero lo que se viene debemos de encauzarlo. No podemos seguir reaccionando, tenemos que encauzarlo. Cual José, que almacena grano en los 7 años de abundancia para los 7 años de escasez, como la hormiguita de Proverbios capítulo 6 que toma alimento, toma sus provisiones en verano para el invierno, y cual encantador, dice la Biblia, que de qué sirve el encantador de serpientes si la serpiente muerde antes de ser encantada. Entonces, tenemos que adelantarnos, tenemos que adelantarnos. ¿Qué creo que es lo que se viene? Pues creo que se viene, entre otras cosas, el crear estructuras para la necesidad de la gente, en vez de traer gente para proveer para las necesidades de la estructura. Creo que se viene un tiempo en el que posiblemente las necesidades de la gente serán más importantes que las necesidades de la estructura, del edificio o del sistema que tenemos. Y habrá que levantar plataformas de ayuda. Si me preguntas cuál es el futuro, creo que el futuro es volver al pasado. Recuperar la iglesia, recuperar esa iglesia primitiva que tenían todo en común, que no tenían edificios, no tenían... no quiero decir con esto que vamos a perder nuestros locales y que todo esto va a ser un caos, pero sí me refiero a el tema espiritual. Creo que todo va a pasar por algo mucho más íntimo, mucho más personal, mucho más cercano. Creo que van a desaparecer muchas trivialidades por las que estábamos discutiendo e iremos más a las raíces. Yo personalmente estoy dándome cuenta de que llevaba tiempo sin gozarme de mi salvación, aunque era salvo y soy salvo. O sea, no sé si me explico, pero algo tan básico como sentirte salvo, o sea, saber que el virus ese está ahí y que en cualquier momento te puede pillar a ti porque no distingue entre raza, color, estatus social, te puede pillar a ti. Y saber que esto te acerca a esa eternidad tan descuidada que teníamos y sentirte que eres salvo, oh, Dios mío, eso te hace recuperar la noción de algo tan básico, tan trillado y tan usado que ya apenas le prestábamos atención. Pero yo creo que el futuro pasa también por recuperar el pasado, el volver a sentir el gozo de la salvación, el volver a tener una comunión no piramidal, sino transversal. El salir de nuestros despachos, nuestras habitaciones personales para volver a tener
tal vez una comunión un poco más real, más genuina, más verdadera. El dejar las discusiones de las ramas para volver a las raíces que nos unen. Y si me permites, Oscar, quiero meter una reflexión. Yo sé que soy un pesado y que me pongo a No. hablar aquí, ¿vale? Dale, dale. Pero si me permites, Oscar, quiero hacer una reflexión un poquito más profunda con respeto, con educación y siempre por delante, pues con ese cariño que tengo a toda la comunidad evangélica en general. Creo que esto también va a borrar un poquito las líneas que nos dividen como familias denominacionales, que son lícitas, y que vamos a empezar a ver más claramente la familia de Dios en general. Creo que esto nos acerca no solo como humanos, sino como hermanos en Cristo, para hacernos entender de que España necesita una iglesia, no 100 iglesias divididas en marcas y en etiquetas. Esto también creo que pasa por romper por un poquito esas líneas divisorias que nos tenían a cada uno en nuestro sitio, en nuestro lado, eh, Mm. tal vez ni siquiera no sé, por maldad o conscientemente, simplemente, bueno, pues por descuido tal vez, ¿no? Ujú. Esto nos va a emanar más. Yo creo que la Iglesia de Cristo en el futuro pasa por una unidad nacional también, una unidad nacional. Bueno, yo no quiero alargarme más Nada, porque yo nada. empiezo a hablar Pero me gustaría preguntarte otra cosa. Ahora, cogiendo el símil a la metáfora de la que hablabas pues de que Moisés estaba acostumbrado a su vara y que es como el músico que se sube a un escenario y se siente, detrás de su guitarra se siente vestido, se siente seguro, pero si le quitas la guitarra se siente desnudo delante del público. Y Moisés con esa vara seguramente tenía ya una confianza adquirida por los años, por las plagas, por los milagros, y de pronto Dios le dice, fuera la vara, háblale a la roca. Y él, claro, es un proceso que encima él tiene que vivir en público, delante de los demás. A los pastores nos pasa un poquito eso, que los procesos que vivimos de pensamiento, de sentimiento, cualquier proceso espiritual, lo vivimos un poquito más en público, lo cual genera un poquito más de vergüenza, de dificultad, hay que ser honestos. Que tú como pastor, ahora que te has quedado sin vara, ¿qué es lo que está siendo más difícil para ti en estos días? Bueno, pues mira, creo que Dios nos permite eh, espacios que se convierten en programas de inicio. ¿Y qué quiero decir con esto? Que Dios nos permite esos espacios de reflexión para poder saber o entender cuáles son las necesidades actuales y cuáles son las herramientas que tenemos que implementar para lidiar con esas necesidades actuales. Si en ese programa de inicio nosotros no concebimos nuevas herramientas para lidiar con nuevos problemas, estaremos lidiando con problemas nuevos con herramientas viejas. Mm, Claro, si nosotros queremos vivir de la herencia del fondo de pensiones heredado, nunca vamos a tener una mentalidad de legado. Es decir, mm, mi generación, la generación que me precedió, recorrió un camino, me dejó el legado, pero claro, ahora me toca a mí recorrer mi propio camino, correr mi propia carrera, tener mis propias victorias, pelear mi propia batalla. Si yo, como generación, de alguna, no me permito ese espacio donde se puede producir un programa de inicio, estaré patentando un sistema que posiblemente esté caducado o obsoleto. Creo que el Señor, de alguna manera, entre otras cosas, eh, en su soberanía, nos está permitiendo a esta generación, incluso hasta me parece de una manera incluso repentina y violenta,
volver de alguna manera a tener ese programa de inicio para lidiar con esta generación. Tú sabes, Óscar, que la Iglesia siempre vamos 5 pasos por detrás de la sociedad. Creo que estamos en un tiempo en el que estamos contemporizando un poquito mejor, escuchando un poquito mejor, adaptándonos un poquito mejor, y esto nos está llevando a la necesidad de actualizarnos sí o sí. Sobre todo en nuestro contexto en Filadelfia, esto pasa. Creo que muchos pastores no éramos conscientes, y te hablo de mi experiencia personal, de problemas que había dentro de nuestro pueblo y que creíamos que eso era cosa de la sociedad, que eso no entraba en nuestra cultura, eso no entraba en nuestra... no, eso, ¿cómo va a ser? Sí, me he dado cuenta de que, claro, tengo que comentarte que a raíz de este confinamiento, de esta pandemia, del miedo no sé si es por miedo, yo creo que sí, pero te cuento rápidamente mi experiencia en estos 2 o 3 meses. Yo entré el 10 de febrero a la iglesia de Ocharcuaga. Hemos estado prácticamente un mes pastoreando en la iglesia, pero en ese mes, bueno, pues explotó algo maravilloso. No sé si el principio de un avivamiento se puede decir, no lo sé, pero 70 personas vinieron a los pies de Cristo, y eso es tremendo, porque yo ni siquiera me dio oportunidad de llamarles, de ir a por ellos, de evangelizarles. Y bueno, la verdad que estábamos impresionados, pero es que ha sido confinarnos, y me han llamado no 70, 80 y 90 personas para hacer la confesión de fe, para acercarse a Cristo, y esto me ha desbordado a un punto en el que he dicho, impresionante, porque se ha acercado gente que yo creo que nunca se iba a acercar. Y me han contado problemas que yo no estaba preparado para lidiar con ellos. Y claro, esto me ha hecho necesariamente actualizarme, renovarme, soltar la herencia y coger el legado, desarrollar un programa de inicio en mi mente, en mi corazón. Creo que como iglesia también. Esto nos está obligando a pensar, qué es lo que no queremos. No nos gusta pensar, pero esto nos está obligando a pensar. Y pensar precisamente en esas personas que se nos acercan. No solo me está pasando a mí, tengo que aclararlo. En general en España, sobre todo en el entorno en el que yo estoy, en la iglesia de Filadelfia, el otro día, a través de un sello, de una plataforma de sello, literalmente con nuestro hermano Miguelín, Miguel Jiménez, Miguelín de Asturias, se le conoce, un hombre de Dios, se entregaron a través de sello 500 personas. O sea, 500 personas que se conectaban, estuvieron hasta las 5 de la madrugada atendiendo a gente que quería acercarse a los pies del Señor. Día después se entregaron 300 personas. Esto está provocando una ola de gente que está viniendo, y son gente que nunca había venido. Son gente con la que nunca habíamos tratado. Fíjate, yo me hago una pregunta, Óscar. ¿Estaríamos preparados para asumir un avivamiento en España? No lo sé. Tengo dudas. Yo creo que... Probablemente ahora estamos más preparados. Yo creo que sí. Algunos contextos sí. Algunas iglesias sí. Pero sí es verdad que esto nos prepara para lo que creo que ha de venir. Ha de venir, no sé si en un futuro próximo, pero yo creo que sí. Yo creo que estamos en la antesala de algo diferente. Algo diferente. Esto, pues, a los pastores y a los líderes, pues nos hace quebrarnos la cabeza porque nuestro castillito de naipes se cae. Claro, lo que manejamos, lo que controlamos, lo que entendemos nos sirve para los tiempos que corren. O sirve menos, vamos a decirlo. No sé si estoy respondiendo correctamente a lo que me has comentado. Estás respondiendo lo que te está dando la gana y está siendo la mejor entrevista posible, José. Yo te agradezco mucho
sinceramente que, pues eso, que nos compartas lo que estás viviendo, lo que está siendo tu experiencia y aprendizaje y de hermanos a tu alrededor. Y te quiero hacer una última pregunta, que en parte la has contestado ya, pero quizás si te la formulo así, la concretas en algo diferente. Es verdad, toda la situación que estamos viviendo en el mundo entero, no solo en España, implica sacrificios, también implica el sufrimiento de muchas personas que han enfermado, personas que están perdiendo familiares. Económicamente, esto es un lío que las autoridades intentan paliar a través de sus actuaciones políticas, pero vamos a tener que pasar por una situación difícil. Pero también es una situación en la que estamos viendo muchas cosas buenas, estamos viendo la mano de Dios en muchas cosas. Acabas de expresar una realidad que probablemente no habríamos visto si no hubiera llegado el coronavirus. Pero ¿qué cosas buenas estás viendo? ¿En qué estás viendo la mano de Dios en estas semanas? Bueno, pues a ver, comentarte primero la situación de la que creo que somos conscientes todos, pero de la que quiero que el espectador, aquella persona que pueda llegar a esta entrevista, que sea todavía más consciente. Nosotros como pueblo de Dios, nuestro contexto más próximo, Filadelfia, la verdad que hemos sido muy golpeados por este virus, muy golpeados. Sí es verdad que más en unas zonas que en otras, posiblemente yo creo que también tenga mucho que ver con nuestro estilo de vida. Antes decía que el activismo de las iglesias evangélicas en Filadelfia pues es continuo. Eso, claro, nos hace estar más juntos, pero ya no solo como iglesia, sino como pueblo. En su mayoría somos de etnia gitana. Sabemos que la mayoría de los trabajos del pueblo gitano son los mercadillos. Los mercadillos también, pues hay mucho contacto. Entonces, de alguna manera, estos dos factores han influido mucho en la propagación del virus dentro de nuestro pueblo. Y ha sido tremendo. Créeme, Óscar, no tengo palabras para poder describir lo que hemos vivido en este mes y medio. Es impresionante. Te voy a hablar de mi contexto más próximo, que es Bilbao y Madrid, posiblemente de las dos zonas más afectadas en toda España. Han partido con el Señor generales de Dios, nuestro hermano Jen, nuestro hermano Diego, más conocido como Pillayo. Ellos han sido presidentes de nuestra obra, responsables de nuestra obra. Muchos siervos del Señor han partido con el Señor. Mi iglesia, Ocharcoaga, ha sido muy golpeada por todo este virus. He tenido mucha gente ingresada, yo estaba desbordado y también ha partido gente dentro de la iglesia, entonces, y siervos del Señor incluso. La verdad que esto ha sido difícil y es difícil, ¿de acuerdo? Pero sí es verdad que cuanto más duro es el trato, más grande es el consuelo. Y a su misma vez, la capacidad de asimilar ciertas enseñanzas que en una zona de confort no las aprendes. Yo por lo menos he aprendido a ver más de cerca la soberanía de Dios. Ya no se trata de verle como esa especie de Santa Claus sentado en una silla con con la barba blanca hasta el pecho, que está esperando a cumplir todas las peticiones de nuestro corazón. No. Él se ha mostrado como el Dios soberano que está más allá de nuestros pensamientos. Y nos ha hecho entender algo que para nosotros pues estaba un poquito, yo creo que olvidado en un contexto general. Yo creo que como la humanidad, como seres humanos, estábamos un poquito arraigados a la tierra. Estábamos un poquito viviendo en una pompa de jabón flotando por encima de la realidad. El materialismo, el consumismo, el estilo de vida, yo creo un poquito occidental, nos tenía un poquito
alejados de la eternidad. ¿Qué saco bueno de esto? Saco de esto pues que el Señor nos ha desarraigado un poquito de esta tierra y nos ha confrontado con la eternidad que está más cerca de lo que creemos y que tenemos que tener las maletas hechas, que de alguna manera la muerte de sus santos, dice la Biblia en Salmos 116, versículo 15, la muerte de sus santos a los ojos de Jehová es estimada. Nos ha hecho ver precisamente este tema que incluso para nosotros como pueblo, como cultura, es un tema bastante tabú, bastante tabú. La muerte. Nos hemos visto en la necesidad de ver la muerte no como una pérdida, sino como una ganancia en Cristo. Esto ha sido difícil, pero lo hemos tenido que hacer, hemos tenido que reinterpretar todo nuestro sistema de vida y nos ha predispuesto un poquito más a andar con los pies en el suelo, pero con los ojos en el cielo, sabiendo que somos extranjeros y peregrinos. Yo ya no tengo ganas de volver a ese estilo de vida consumista, a ese estilo de vida materialista, a ese estilo de vida incluso un poco narcisista. Ya no tengo ganas de entrar en ningún ranking de popularidad o de tener ese éxito por el que estamos muchas veces compitiendo para conseguir centímetros de respeto y de poder. No, porque entiendo que todo eso es pasajero y en realidad los valores eternos son los perdurables. Yo saco de esto un desarraigo de lo terrenal y una cercanía a la eternidad. Saco de esto un Dios más soberano, una noción, un pensamiento, una imagen de un Dios no solo más soberano, sino también más cercano, Óscar, porque yo creía que el milagro era que se sanaran las personas que tenían coronavirus, pero resulta que el milagro está siendo que los familiares, a pesar de no tener la posibilidad de despedirse de sus familiares, a pesar de no poder hacerles un velatorio, a pesar de estar viviendo esta pandemia, Dios les está dando un consuelo, una fuerza, una capacidad de seguir adelante, que estoy viendo ahí el milagro de la zarza que arde y no se consume. Para mí el milagro está siendo ese. Dios nos está mostrando de alguna manera que Él está más cerca de lo que pensamos. Saco estas lecciones que yo creo que son las más valiosas que yo me voy a llevar de esto y creo que mucha gente también. Y creo que también, en forma ya termino con esto, creo que esto también nos predispone un poquito a recuperar el mensaje de la venida del Señor. Creo que esto también nos pone en ver la realidad de la antesala de lo que yo considero que es la venida del Señor. Yo creo que como iglesia nos alerta para que tengamos las maletas preparadas y las lámparas con aceite. Un poquito nos alerta. Yo creo que la soberanía de Dios, el desarraigo de esta vida que llevábamos y la predisposición a poder mirar más de cerca la venida del Señor son algunas de las lecciones que yo saco un poquito de todo esto. Te agradezco un montón que las compartas y que abras tu corazón para expresarlas y sobre todo por lo que te digo, porque soy consciente de que están en proceso, es decir, no son reflexiones acabadas, sino que son reflexiones que estamos viviendo en estos días y para mí eso todavía es más valioso. Muchas gracias, José, por este ratito y nos vemos muy pronto. Cuídate. Muchas gracias, Óscar. Dios te bendiga. Igualmente. Señor, avergonzado al conocer de tu majestad.